20 acusados por los atentados terroristas de París en 2015 fueron condenados. La mayor sentencia se la llevó Salah Abdeslam, el único sobreviviente de la unidad yihadista, y quien pagará cadena perpetua. En los ataques mataron a 130 personas. En México le dispararon y asesinaron al periodista Antonio de la Cruz. En el ataque hirieron a su hija. Es el reportero número 12, a quien matan en el país en lo que va del año. La Fiscalía General abrió una investigación. Que endurezca las medidas migratorias. Es la petición que hace el gobierno republicano de Texas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El pronunciamiento llega 2 días después de que encontraron los cuerpos de 53 migrantes en un camión. 13 personas permanecen en un estado delicado de salud. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Y comenzamos en Francia. Después de 10 meses de audiencias, la justicia condenó a los 20 acusados dentro del proceso por los ataques terroristas de París en 2015. Los atentados fueron los más mortíferos en esa nación desde la Segunda Guerra Mundial, pues en ellos 130 personas perdieron la vida. 2 de los responsables pagarán cadena perpetua, una condena que en Francia solo se había impuesto a 4 personas. Luis Muñoz tiene todos los detalles. Casi 7 años después, justicia. El Tribunal Especial de París condenó a Salah Abdeslam a cadena perpetua. Es la 5ª sentencia máxima en la historia de Francia y fue para el único perpetrador superviviente de los atentados del 13 de noviembre en París y Saint-Denis. Murieron 130 personas, en la mayor matanza en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Del resto de acusados, otros 19 fueron reconocidos culpables de todos sus cargos menos uno, que solo fue condenado por el delito de concierto para delinquir. Tenemos la sensación, después del veredicto, de que estamos pasando página. Las sentencias pronunciadas no son excesivas. Se adaptan tanto a los hechos como a quienes los cometieron. Para las víctimas, esta sentencia también supone el fin de una etapa. Después de años esperando este momento, podrán respirar. Antes de pensar en las secuelas, ya las digeriré. Pero hemos terminado un primer ciclo y ahora hay que pensar en el siguiente. Todavía espero poder conjugar la palabra víctima en pasado. Estoy satisfecho con la sentencia y creo igual que mucha gente que es justa. No hay que exagerar, no hay que pedir más, pero yo creo que todo lo hecho ha sido de acuerdo con la ley y eso es bueno. El juicio ha durado 9 meses. Ahora los acusados podrán apelar a una sentencia escrita de 120 páginas que recibirán el jueves. Ahora hablemos de noticias en América. Mataron al periodista mexicano Antonio de la Cruz, el reportero número 12 que asesinan en lo que va del año en ese país, según la Sociedad Interamericana de Prensa. A él le dispararon cuando salía de su casa en Ciudad Victoria, en el noreste mexicano, e hirieron a su hija. De la Cruz trabajaba en Expreso Victoria. Previamente hablamos con el director editorial del medio, Miguel Domínguez, quien nos explicó si sirve o no que sea la Fiscalía General y no el Estado la que investigue el crimen. Antonio de la Cruz era un periodista muy experimentado, con más de 23 años de trabajar en este periódico. En esa larga trayectoria te imaginarás que pues, cubrió todas las temáticas periodísticas posibles. Recientemente se especializó mucho en temas comunitarios, en temas de medio ambiente, en temas del campo. Esas eran las fuentes que cubría formalmente para nuestro medio. Pero aparte, él de manera independiente era un usuario muy activo de las redes sociales, donde, bueno, él cubría y reportaba todo tipo de informaciones de diferentes áreas, seguridad, política, en fin. Ese era Antonio de la Cruz. Bueno, nosotros esperaríamos que funcione. En teoría es una fiscalía que está especializada en los delitos contra la libertad de expresión. Desafortunadamente también hay que decir, y ustedes lo deben saber, México atraviesa por una crisis grave en términos de violencia contra el periodismo, en la que la impunidad desafortunadamente sí es una constante. Aquí mismo en Tamaulipas ha habido muchos asesinatos de compañeros que han quedado impunes. Nuestra exigencia es muy clara, que sea la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Federal, pero que este crimen se esclarezca, que se dé con los responsables y que se les castigue. Y en Nicaragua, la Asamblea Nacional canceló las personalidades jurídicas de otras 101 ONGs, con lo que se elevan a 758 las organizaciones ilegalizadas en el país.
Los parlamentarios oficialistas consideraron que las entidades no cumplen con todos los requisitos de la ley de lavado de activos, pero la oposición tilda las acciones como una persecución, pues las ilegalizaciones han sido solicitadas por el gobierno de Daniel Ortega, especialmente después de las protestas antigubernamentales de 2018. Y el gobierno del estado de Texas, en Estados Unidos, le pidió al presidente Joe Biden que endurezca las medidas migratorias y que retome las políticas que en su momento fueron impuestas durante la administración del expresidente Donald Trump. La petición del gobernador republicano llega después de que en su estado encontraran un camión abandonado. Dentro había 53 personas muertas, de las cuales 27 eran mexicanas. 13 migrantes más luchan en este momento por su vida, mientras que muchas familias buscan noticias de sus parientes. La historia la tiene Natalia Plazas. La familia de Javier Flores pide ayuda para encontrarlo. Él podría ser uno de los migrantes mexicanos que viajaban en el camión de contrabando en cuyo interior fallecieron decenas de personas. Pues él iba en busca de mejor vida, como les vuelvo a repetir. Eso que nos ayuden por localizarlo, pues ya dijera lo que nos toque. Flores y su primo, José Luis Vázquez, habían partido rumbo a Estados Unidos. Vázquez es uno de los sobrevivientes. Se encuentra en un hospital de Texas tras sufrir deshidratación severa. Pero aún no hay constancia del paradero de Javier ni si realmente iba en el camión. Según el gobierno mexicano, al menos 27 de los fallecidos son mexicanos y los sobrevivientes están en situación crítica. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. En medio de este contexto, el gobernador de Texas pidió al presidente Joe Biden retornar a la estricta política migratoria de Donald Trump, incluyendo la construcción del polémico muro fronterizo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no habría sido necesario si el presidente Biden hubiera mantenido el plan de seguridad fronteriza que había implementado el expresidente Donald Trump. Las políticas migratorias de Trump fueron criticadas por no atacar los problemas de raíz de la migración, como la pobreza o la violencia en los países de origen. Mientras, la actual administración enfrenta una mayor presión por la gestión de la frontera, redoblada de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Biden ha prometido combatir bandas de tráfico de personas y su gobierno busca estrategias regionales para frenar los flujos migratorios. En Estados Unidos, uno de los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia se jubilará oficialmente este jueves. Se trata del liberal Stephen Breyer, quien sirvió a la Corte desde 1994. Sin embargo, su retiro no cambia la tendencia política del máximo órgano judicial, pues en su reemplazo llega la jueza Ketanji Brown Jackson, designada por el presidente demócrata Joe Biden. Así se mantienen los 6 jueces conservadores y los 3 progresistas. Nuevo estado de excepción en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso decretó la medida para 4 provincias: Imbabura, Azuay, Sucumbíos y Orellana. Durante 30 días en esas regiones se restringen los derechos a la libertad de asociación y de reunión y habrá un toque de queda nocturno. Es la tercera vez que el presidente decreta excepción desde que comenzaron las protestas lideradas por los indígenas. Hace tan solo 4 días había levantado la medida y ahora la impuso de nuevo. Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia manifiesta, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos y la integridad de la ciudadanía. El cantante estadounidense R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por extorsión y delitos sexuales. El artista ya había sido declarado culpable por 9 cargos penales, incluidos el de transportar a personas a través de las fronteras estatales para la prostitución. Varias mujeres le contaron al juez que R. Kelly prometió guiarlas y ayudarlas a alcanzar el estrellato, pero luego, según sus relatos, las sometía a tratos sexuales degradantes e incluso al daño físico. El cantante es uno de los personajes más conocidos que han sido condenados durante el movimiento Me Too. Kelly apelará a la sentencia. Así llegamos al final de las noticias. Los invitamos a que sigan conectados con nuestra programación y a que consulten más actualidad internacional en france24.com. Nos vemos.